Buenas tardes, bienvenidos colegas y amigos de ISER, Instituto Superior de Estudios Religiosos, a nuestra segunda mesa virtual en este tiempo de confinamiento y crisis. En la primera propusimos a nuestros invitados que nos explicaran desde sus respectivas tradiciones religiosas de qué manera las instituciones religiosas podían apoyar a los enfermos y sus familias. Ahora damos un paso más y vamos a proponer a nuestros invitados, a nuestros dos panelistas, que reflexionemos y que nos informen acerca de cómo desde nuestra espiritualidad cada uno de nosotros puede ayudarse a sí mismo y a los demás, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar nuestros aspectos personales en cuanto a las vivencias, a las enfermedades, a los malestares psíquicos y también a nivel social. Nuestra primer invitada es Sandra Vives. Ella es profesora y licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, tiene publicaciones de su especialidad y además se dedica como docente a los institutos de formación docente superior en la ciudad de Buenos Aires. Desde esta perspectiva, ella nos presenta un cuadro general sobre los procesos de socialización y sus problemas. Y desde su experiencia personal laboral, dedicada al trabajo con padres, familias y niños con capacidades diferentes, aborda los problemas de socialización que se presentan en estos cuadros de confinamiento y de crisis y de qué manera podemos tratar de superarlos, terminando su exposición con una serie de sugerencias. Nuestro segundo invitado, el licenciado Blacher, es counselor especializado en Focus y desde el punto de vista de su tarea personal se ocupa fundamentalmente de los problemas de enfermedades crónicas, dolores y otras afecciones que perjudican mucho nuestra calidad de vida. Desde esta perspectiva y desde su propia concepción acerca de la espiritualidad, nos hace una serie de propuestas. Ambos son personas de mucha experiencia y han querido compartir con nosotros justamente su experiencia para ayudar a todos los que escuchen y todos los que se sientan motivados de trabajar desde su propia interioridad. Termina esta mesa, nuestra presidente, la rabina Graciela Grimberg, con una reflexión muy particular, como son siempre las de ella, muy personalizada, muy cerca de todas nuestras inquietudes. De manera que, sin más, los invito a escuchar, presenciar y preguntar o comentar por chat sus inquietudes que los invitados van a contestar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la licenciada Sandra Vives. Estoy aquí compartiendo con ustedes una charla sobre la importancia del cuidado de sí mismo y cuidado del otro en esta época de cuarentena. Como saben, estamos transitando el periodo de aislamiento social preventivo relativo a la pandemia del COVID-19. Bien, de este modo, nuestro modo de vida, nuestro quehacer cotidiano, ¿sí?, se ve alterado, ¿sí?, por un conjunto de situaciones negativas, como también por un conjunto de modificaciones sociales, ¿sí?, que se han tomado para compensar las distintas falencias que provoca la cuarentena en el proceso de socialización en las distintas zonas culturales y geográficas. De igual modo, ¿sí?, la cuarentena nos lleva a afrontar, ¿sí?, a experimentar el afrontamiento de un conjunto de situaciones negativas, adversas, ¿sí?, con respecto a el plano laboral, el plano social, afectivo, económico. Tanto es así que estamos experimentando problemas que tienen que ver con la inestabilidad y la interrupción laboral, por un lado, así como también con los problemas económicos consecuentes, ¿sí?, y con la discontinuidad de los lazos afectivos y sociales. De este modo, ¿sí?, estamos vulnerables
frente a la posible aparición de un conjunto de síntomas psicofísicos y de altibajos emocionales, tales como la angustia, la irritabilidad, el enojo, la ansiedad, ¿sí? Los problemas para conciliar el sueño, así como también, ¿sí?, el sentimiento de omnipotencia. Es muy probable que aparezca, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, en nuestro vivir diario. Qué importante, ¿no?, tener en cuenta este punto, ¿no?, sobre la omnipotencia, porque bueno, desde ya muchas veces, ¿sí?, es algo así como un mecanismo, ¿no es cierto?, defensivo, ¿no?, frente a este contexto tan adverso, ¿no? Esto de sentir que, bueno, no nos puede pasar nada, ¿no?, que a uno no le puede pasar nada. Bueno, por supuesto esto tiene un doble riesgo, ¿no?, tanto como para uno mismo como para el otro, ¿sí?, en la posibilidad del contagio. Bien, en este sentido, ¿sí?, digamos, pongo el acento, ¿sí?, en tratar de superar, ¿sí?, este conjunto de adversidades, ¿sí?, en este contexto de encierro, de expectativa incierta, ¿no? Tratar de superarlo, ¿sí?, desde una mirada espiritual, ¿no?, desde un enfoque holístico, teniendo en cuenta, ¿sí?, o basándonos en 3 pilares, ¿sí?, que he seleccionado yo en este caso, ¿sí? Uno es la autoconfianza, ¿no?, el confiar en uno mismo, ¿sí? El otro es el sentimiento de responsabilidad, ¿no? Y el otro, en el cual hago una especial atención, ¿sí?, es la templanza. Entendiendo la templanza así como el valor espiritual, ¿sí?, que como sabemos, ¿sí?, se basa en la imagen del equilibrio, ¿sí?, del punto medio de los extremos, ¿sí? Entonces, ¿no?, qué más que oportuno, ¿no?, cultivar la templanza en este tipo de situaciones. En este sentido, digamos, reconozco como un aliado, ¿sí?, importantísimo de la templanza en este contexto adverso específicamente, ¿sí? Considero entonces al sentido del humor, ¿no?, al humor como compañero de la templanza. Pensemos que el humor, ¿sí?, es un recurso gratificante para todas las edades. Bueno, siguiendo, ¿sí?, esta línea, propongo un conjunto de consejos, sugerencias, ¿sí?, que espero que les resulten, ¿sí?, óptimas. Una de ellas es, en primer lugar, tratar de convertir el lugar, ¿sí?, compartido, ¿sí?, para distintas actividades, para el quehacer cotidiano, ¿sí?, tratar de convertirlo en un sitio agradable, en un sitio saludable. En este sentido, digamos, destaco la revaloración, ¿sí?, del contacto con las mascotas, ¿sí?, del contacto con las plantas, ¿sí?, con los espacios abiertos del hogar, con el sol, ¿sí? Bueno, ¿no?, esto me parece fundamental, ¿no?, como un punto de base. Otra de las sugerencias es prestar atención especial a la distribución de los distintos sectores de la casa, ¿sí?, y a la alternancia de los horarios que utilicemos, ¿sí?, para las distintas actividades, ¿sí? Pensemos que en nuestro espacio compartido confluyen todo tipo de actividades, hábitos, costumbres, rutina, pero también actividades, ¿sí?, tareas educativas y laborales. En este sentido me parece fundamental poner el acento también en los componentes centrales de nuestra vida, que en este momento son la limpieza y la higiene de los lugares físicos compartidos. Por lo tanto, bueno,
¿sí? Alternando los horarios, ¿sí? Optimizando los distintos sectores del hogar, estamos, ¿sí? Logrando una mejoría en nuestro transcurso, ¿sí? De convivencia. Bien, eh, justamente hablando de convivencia, ¿no? Estamos aquí pensando, ¿sí? Desde esta mirada holística, ¿sí? En beneficiar, en optimizar tanto el beneficio propio como el beneficio, digamos así, de la convivencia grupal y familiar. Rescato entonces, ¿sí? Desde la mirada espiritual, ¿sí? Y en base fundamentalmente de la templanza, ¿sí? Un conjunto de actitudes y de comportamientos que nos ayude, ¿sí? A lograr de alguna forma, digamos, optimizar la convivencia. Uno de los puntos, sí, centrales en este nuevo modo de vida en cuarentena es el respeto, ¿sí? Específicamente de los distintos tiempos, ¿sí? Que tienen el aprendizaje en cada uno de nosotros de los nuevos modos, ¿sí? De la realización de tareas laborales específicamente. Pero si pensamos en la población infantil y adolescente, también, ¿sí? Las tareas que tengan que ver con el plano educativo, ya que se han producido, ¿sí? Un conjunto de modificaciones en la dimensión educativa formal. Entonces, qué importante, ¿no? ¿Sí? Respetar los tiempos de aprendizaje, ¿no? En los que estamos, frente a los cuales estamos comprometidos, ¿no es cierto?, de readaptarnos a esta a este nuevo estilo de vida. Uno de los aspectos también centrales que mejora nuestra autoestima es el cuidado, ¿sí? El cuidado y del arreglo personal, ¿no? Recordemos, ¿sí? Que el esmero, el arreglo personal es uno de los puntos centrales que alimenta, digamos así, nuestra autoestima, ¿no? Bien, sí, digamos, hablando, ¿sí? Del bienestar personal, del bienestar grupal, ¿sí? Estamos poniendo en primer plano también como consejo, ¿sí? Digamos, hacer que predomine el diálogo y la conversación empática acerca de la información transmitida, ¿sí? Referida a los cuidados de sí mismo y del otro, ¿sí? Digamos, acordes a las nuevas informaciones sobre la pandemia, por un lado, y también, ¿sí? La conversación empática, ¿sí? Sobre las distintas preferencias, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tiene acerca de cómo cuidarse, cómo tratar al otro. Voy a hacer digamos, un punto particular en la importancia de cómo transmitir la información a los niños, niñas y adolescentes. En este caso, subrayo lo siguiente: los niños deben recibir la información, ¿sí? Y los puntos de vista de los adultos, ¿no es cierto?, de manera tal que, digamos, no tomen estas pautas de cuidado, ¿sí? Como algo meramente obligatorio o impuesto, ¿no? Sino que, bueno, se apropien de la información, ¿sí? Basándose bien en la autoconfianza y en el sentido de la responsabilidad, ¿no es cierto? Bien, hablando también, ¿no?, sobre el tema de la transmisión de la información, pero ya hacia las personas adultas mayores, hay que hacer el hincapié, ¿sí?, en
digamos, afianzar en ellos, ¿sí?, el cuidado de sí mismo. El cuidado de sí mismo por sobre el cuidado del otro. Recordemos la etapa de vida que están transitando, ¿sí? Y también comunicárselos con un tono de templanza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar, ¿sí?, que tengan una excesiva preocupación en los diferentes riesgos posibles, ¿no?, que tengan, ¿no?, en esta etapa de vida tan particular, ¿no? Bien, poniendo, digamos así, finalizando, ¿no?, esta charla, una conclusión me parece importantísima, es la que tiene que ver con que tratemos de vivir este tiempo en cuarentena, ¿sí?, como el tiempo que sí tiene un valor productivo, confiando en nuestro comportamiento, ¿sí?, y confiando en nuestro comportamiento y, digamos, y no solo, ¿sí?, en lo referente a la prevención de los riesgos de contagio, ¿sí?, sino, por sobre todo, ¿sí?, en el deseo de salir protegidos, ¿sí?, de esta etapa de cuarentena, ¿no?, y de superarlo con la sensación, ¿sí?, de estar protegidos de todo lo que acontezca, ¿sí?, en un futuro inmediato, ¿no?, porque, bueno, sabemos, ¿sí?, que va a prolongarse aún más de lo que imaginábamos desde un primer momento, ¿sí?, la situación de cuarentena. Espero que les haya sido útil y provechoso, ¿sí?, lo que hemos compartido en esta charla, y que sigamos, ¿sí?, transitando este camino, ¿sí?, de la mejor forma posible, y desde ya muchas gracias por compartir este momento. Hola, buenas noches. Gracias, Rabina Graciela Grimberg, por la invitación a esta mesa de debate sobre la situación en la que estamos viviendo y las preguntas que me ofrece participar, teniendo que ver precisamente con el tema de la espiritualidad, el cuidado espiritual de sí mismo y de los otros. Cuando encaro un tema, me gusta expresar el significado que espiritualidad tiene para mí, ya que si vamos a participar de una mesa de debate, que se entienda desde mi punto de vista qué es lo que quiero decir con el cuidado espiritual. Creo que la espiritualidad es la conciencia de una parte nuestra que no se manifiesta materialmente y que nos liga a un ser superior, a Dios, al Creador o como queramos llamarle. En otras palabras, ella es aquello que forma parte de mí, ligado a algo superior, como si una parte mía fuera Dios en mí, en este caso en nosotros. Me parece que probablemente cometí el error de entrar en el tema directamente sin presentarme. Mi nombre es Eduardo Blacher, soy consultor psicológico, counselor, especializado en desarrollo personal y dentro de en focusing, específicamente en dolores, síntomas y enfermedades crónicas. Y bueno, este fue el tema que me convocó al grupo de Zoom en el que participé hace un par de semanas y agradezco nuevamente la invitación. A partir de comprender lo que es la espiritualidad, en el sentido de que hay algo en mí superior en lo material, algo que me trasciende y que me une a la figura del Creador, y tomamos contactos con la pregunta que nos ofrecen, la voy a leer.
¿Cómo podemos cuidarnos espiritualmente para evitar que esta crisis nos afecte en nuestro núcleo personal, en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestros afectos y en nuestro proyecto de vida? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos mantener esa parte nuestra de Dios en nosotros inalterable a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir? Bueno, en principio desde el counseling nosotros partimos de varias premisas que nos hacen de alguna manera facilitado el trabajo del acompañamiento al otro, a la otra persona, inclusive a mí mismo. Primer punto, creemos en la tendencia actualizante. La tendencia actualizante es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de que a partir de situaciones extremas como esta que estamos viviendo, no esperada por nadie, algo para el que no teníamos previsto, vamos a reaccionar actualizando nuestra experiencia para poder salir de una manera productiva, provechosa, de la situación que nos toca vivir. Esta es la tendencia actualizante. La otra de las premisas, y fundamental, es que los hechos no son hostiles. Los hechos son hechos. Y a cada uno de nosotros nos afecta de un modo distinto. ¿Cómo nos afecta? Bueno, puede suceder que algo ocurra, como lo que está ocurriendo ahora, y cada uno de nosotros actúa de un modo distinto. Hay personas naturalmente optimistas, hay personas naturalmente pesimistas, como dos extremos, y hay personas en que lo que ocurre, ocurre y lo vive de una manera natural. Ahora bien, y la otra característica fundamental, ya dijimos, los hechos no son hostiles, la tendencia actualizante, y finalmente una creencia que si algo nos ocurre es porque desde algún lugar una parte nuestra, y ahí viene la parte espiritual, sabe que nosotros podemos salir de esa situación de un modo por lo menos provechoso, por lo menos neutro, por lo menos armados como para seguir adelante con nuestra vida. Esta es una tendencia que creo que la tenemos todos los seres vivos. Por lo tanto, los seres humanos estamos dentro de la nómina de seres vivos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona no tiene esa capacidad o cree no tenerla? En principio, lo que nosotros podemos hacer es ayudarla a esa persona que entra en una situación de depresión. No digo que, es que está deprimida, no de depresión como patología, sino que se siente deprimida, sin ganas, como que baja los brazos, que hasta acá llegó. Una de las cosas que podemos hacer es recordar otros tiempos en que las personas salieron adelante de situaciones críticas, severas, y que pudieron salir virtuosos de esa prueba en la que se vio expuesta. Poder nombrar, poder recordar los hechos logrados por esas personas y que no todas hubieran podido lograr. ¿Cómo podernos cuidar emocionalmente, espiritualmente? Nosotros tenemos una capacidad de reflexión y una capacidad de tomar contacto con lo emocional y con el sentimiento. Lo emocional, la emoción irrumpe. No hay manera de que no nos toque. Ahora, lo que sí podemos revisar es de qué manera nos altera la emoción que hoy nos
toca. Por ejemplo, sentirse abrumado por las circunstancias. Cuando me siento abrumado por las circunstancias, sé que esto me inhibe de operar, me inhibe de hacer, me inhibe de poder producir lo que venía produciendo. Se dice coloquialmente, bajo los brazos porque no le veo salida a esto. ¿De qué manera podemos ayudar y ayudarnos? Dialogar. Ver gente que está en situación exactamente como yo, que hoy el mundo está en la misma situación que yo, y algunos son creativos en buscar modos de salir adelante, y otros son estilo depresivo que bajan los brazos y creen que de esto no van a salir, aunque tengan todos los recursos para salir. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver. Y probablemente lo que nosotros podemos hacer es ayudar a esas personas a ver lo que nosotros podemos ver, digamos, como recursos positivos de ella, y que la persona no lo puede ver. Y el hecho de que no pueda verlo no es algo que sea buscado, es que simplemente es abrumado por los acontecimientos que van más allá de todo lo logrado hasta ahora por estas personas. Puede resultarnos llamativo que grandes profesionales que lograron un montón de cosas están en ese estado que no pueden salir adelante, y otros que sí pueden. Entonces, la opción puede ser revivir juntos todo esto que lograron, ayudarlos a salir de esa situación, de ese pozo en el que se encuentra hoy, sabiendo que, como el dicho popular dice, no hay mal que dure 100 años. La segunda parte no importa, porque el cuerpo que lo resista es todo un privilegio vivir 100 años, con lo cual, con que podamos vivir todo lo que tenemos destinado a vivir, está bueno si podemos hacerlo desde el punto de vista positivo, si podemos encontrar alegría en la tristeza, porque también está, y para esto el diálogo, la escucha comprensiva, no la justificación, sino la escucha, una escucha abierta, una escucha empática, una comprensión desde el marco de referencia del otro que nos está hablando en ese estado. Muchas veces las personas no vienen en busca de soluciones. La persona viene en busca de alguien que lo escuche y lo comprenda desde su experiencia y no desde la mía, porque el vamos, vamos, tenés que salir no sirve. La segunda pregunta, y vamos a volver a la primera porque todo tiene que ver con todo, ¿cómo podemos ayudar a otros, sobre todo seres queridos y cercanos, a los que vemos en peligro de desesperanza? Cuando escucho la palabra de desesperanza, me acuerdo de un psicólogo que se llamó Erik Erikson y creó una teoría maravillosa que tiene que ver con el desarrollo humano, en el que distinguió a las etapas evolutivas, al ciclo evolutivo del hombre, en 8 etapas. La última de las etapas de la vida, que en ese entonces, cuando Erik desarrolló el plan, hablaba de personas mayores de 60 años, que en ese entonces eran personas mayores, era la tercera y última edad. Hoy los tiempos cambiaron, pasaron 100 años y una persona de 60 años es joven, vital, trabaja, no piensa todavía, en general, no piensa todavía en dejar de producir para sí y para su entorno. Bueno, pero Erik hablaba sobre la última etapa del ciclo evolutivo, a la que de alguna manera le encuentra un par antagónico, cómo la persona vive su última etapa de la vida, su último ciclo vital. Si lo vive positivamente, se llama integración.
integración de la experiencia vivida, está integrado al núcleo familiar, forma una parte activa, es una persona escuchada, querida, comprendida, le piden consejo porque es una persona sabia en su edad, no sabia en profesiones o en libros que haya escrito, sino en experiencia de vida, y que la persona vive su experiencia de vida de una manera integrada, de una manera se puede decir como vital, conmovedoramente vital. Qué fuerza, qué potencia tiene esta persona, qué ganas de vivir. Y la otra, la contraparte de esta imagen, es la desesperanza. Es esa característica que pone a la persona en una situación de, como decíamos antes, bajar los brazos. Y la idea en este caso, cuando la persona se encuentra en esa situación de desesperanza, lo que nosotros podemos hacer es acompañar a esa persona a revisar su vida, todo lo logrado, todo lo que puede querer hacer, qué le quedó por hacer y tiene ganas de hacer, qué necesita para poder llevar adelante ese proyecto de vida, porque la certeza, la garantía que nos da una continuidad en la vida es precisamente proyectos a futuro. Lo que fuera, por pequeño que sea un proyecto, ayuda a la persona a pensar en que hay un mañana, un mejor vivir que el que está viviendo hoy. Permitirnos vivir un estado de tristeza implica que el cuerpo se manifiesta hoy en tristeza, y no es cuestión de poner la tristeza abajo de la alfombra, mirar para otro lado y cantar, porque la tristeza sigue estando ahí, no escuchada, y al no haber sido escuchada puede crecer adentro nuestro hasta que la tristeza se hace más grande que nosotros y, en este caso, inmanejable. Lo que proponemos en esta situación es atender a la tristeza. Es como recibir a la tristeza amorosamente y decirle: hola tristeza, aquí estás ahora y te recibo. Y cuando lo digo así, en término amoroso, cariñoso conmigo mismo, ¿cómo puedo yo ayudarme espiritualmente a salir de una situación de tristeza que me consume literalmente? Me achico, me consume, me pierdo en mí mismo. Entonces, para poder yo mismo salir de una situación así o ayudar a otro a salir de una situación así, puedo permitirme acompañarlo en hacer hincapié en todo lo logrado y en aquello que le falta lograr, y sobre lo que le falta lograr hacer una lista y decir: muy bien, ¿y para lograr esto qué necesitas? ¿Y de dónde podemos sacar esto que estás necesitando? ¿Cómo puedo ayudarte yo a que logres esto que estás queriendo como proyecto y algo crees que te falta? Creo que este es el modo en el que yo me permito acompañar a otras personas, y con resultados que son satisfactorios para el otro y para mí. Buenas noches. Hemos escuchado a la licenciada Sandra y al coaching Eduardo. Cada uno desde su lugar nos dan una respuesta frente a lo que todos estamos viviendo. Quedarnos en casa e intentar hacer que nuestras vidas sean lo más normales posibles dentro de la normalidad que nos toca vivir. La licenciada Sandra nos compartió cuáles son los problemas que están afectando nuestras vidas y las de nuestros hijos. Nos enseñó 3 palabras claves que nos pueden ayudar: autoconfianza, responsabilidad y templanza. También cómo distribuir los espacios, los horarios, no olvidarnos de dialogar, que eso es lo más importante, y que nuestro tiempo también sea productivo. El cónsul Eduardo habló sobre espiritualidad y cómo cuidarnos a pesar de lo que nos toca vivir. Enfatizó 3 puntos. El primero es la tendencia actualizante, que es a partir de una situación extrema, cómo podemos hacer para poder salir de ella. El segundo, que los hechos no son hostiles, son simplemente hechos, y que cada uno lo afecta de una manera diferente. El tercer punto
es, si algo nos ocurre, poder salir de esa situación, no quedarnos estancos en lo que nos está pasando. No bajar los brazos y recordar que si una vez salimos, vamos a poder hacerlo ahora también. Nos habló de encontrar alegría en la tristeza, de saber que tenemos proyectos y a no olvidarnos de ellos. Y eso es lo más importante, pensar en el futuro.